Y bienvenidas a nuestro curso, nuestra clase de 365 días con Jesús, semana número 48. Con la llegada del Espíritu Santo nace la iglesia, tal como Jesús se lo había dicho a sus discípulos apóstoles en Hechos 1:8. El mandato es compartir el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, pero no van solos. Entre los capítulos 1 y el 6, vimos cómo Dios extendió su mensaje por medio de los apóstoles en Jerusalén y cómo Jesús efectivamente está cumpliendo su promesa de construir la iglesia, su iglesia, añadiendo los que habían de ser salvos. Y esto está registrado tanto en Mateo 16:18, cuando Jesús le dice a Pedro que él mismo edificará su iglesia, y luego en Hechos 2:47 está de donde saco yo que Dios está añadiendo a los que habían de ser salvos. ¿Ok? El mensaje de Cristo fue alegría para algunos y desgracia para otros, por lo cual los apóstoles fueron advertidos por el concilio que si continuaban predicando el nombre de Jesús de Nazaret, serían puestos en prisión, y así mismo fue. Lo maravilloso es cómo la llegada del Espíritu Santo realmente empoderó a estos hombres que pocos días antes habían huido al ver a su Señor en peligro. Dios estaba respaldando el mensaje de los apóstoles con prodigios y señales, tan es así que muchos creyeron a pesar de temer a las autoridades. Algo interesante sucede cuando la iglesia se ve forzada a implementar un equipo de siervos para conllevar los asuntos de las viudas. Es así que vemos el poder de compartir el Evangelio y el respaldo de Dios en un hombre que no era apóstol como Pedro y Juan. Algo crucial está ocurriendo. La labor y la responsabilidad están pasando de mano entre los pilares escogidos, que son los apóstoles, por Dios, que son escogidos por Dios como receptores de la posta de la mano de Cristo, a un cuerpo diverso y dirigido por el mismo Espíritu. O sea, estamos viendo pasar la mano, porque al principio los apóstoles son los que tienen la responsabilidad, pero con Esteban estamos viendo que él también da un mensaje impresionante, que para ustedes debe ser una clase de historia de todo el Antiguo Testamento, mas sin embargo él es el primer mártir, ¿verdad? En Esteban vemos el primer diácono, con el privilegio de servir a Cristo en la promulgación del Evangelio. Entonces, aunque los apóstoles jugaron un papel sin igual en la fundación de la iglesia, todo hijo separado por Dios tiene el llamado de compartir el Evangelio y de discipular a otros para mantener la película rodando hasta el momento cuando Dios diga desde el cielo: ¡corten! La muerte de Esteban nos presenta nuevamente una unión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, ya que voluntarios se prestaron para asesinar al primer mártir, pero Dios utilizará esto mismo para mover el mensaje y sus mensajeros al próximo paradero, Judea. Clave número 1. El desarrollo de Hechos 1:8. Hechos 8:1 dice así: y Saulo consentía. Estamos viendo el desarrollo, porque no, en 1:8, sí, este es un versículo bien importante que saber, así como ha sido el 3:15, así como ha sido Génesis 12, como ha sido Génesis 15, y versículos así. El versículo de Hechos 1:8 es cuando Jesucristo les dice, antes de ascender, les dice: vayan a Jerusalén y esperen, porque va a venir el Espíritu Santo que va a empoderarlos, y de ahí tiene que ir el Evangelio desde Jerusalén hasta Judea, hasta Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Me dejo entender? Ok, este versículo de Hechos 1:8, juntado de la mano con Mateo 28, 18 al 20, que es la gran comisión, donde nos dice que tenemos que discipular, ¿verdad? Que vayamos por el mundo discipulando personas, porque solamente entrenando a otra persona bien es que el evangelio va a sobrevivir, digamos, porque es la manera, obviamente Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero es la manera que Él ha escogido hacerlo.
Entonces el evangelio me llega a mí y luego yo te lo paso a ti, pero te tengo que entrenar. No solamente te digo, mira, Jesucristo murió por ti, chao, que te vaya bien. Oh, mira, espérate, vamos a orar, ya estás, salva todo, chao. No, la responsabilidad es tomar estas personas que Dios ha puesto en tu círculo de influencia y tomarlas bajo el brazo, como tú harías con una criatura que tú adoptas. ¿Te das cuenta? Entonces, todo lo que yo sé, tengo la responsabilidad de pasárselo a otros hijos de Dios para entrenarlos, para que ustedes puedan pasárselos a otros hijos de Dios y pasárselos a otros hijos de Dios. Entonces, la misión de la iglesia, por más que tú sabes, las personas digan, bueno, nuestra visión es, a mí, la verdad que las personas no pueden escoger la visión de la iglesia. La iglesia tiene dueño y el dueño dejó lo que se tiene que hacer. Entonces, lo que se hace es que se comparte el evangelio desde Jerusalén hasta Judea. En ese tiempo todo empezaba en Jerusalén. Acuérdense que Jesucristo, todos los apóstoles estaban en Jerusalén. Entonces, están ahí, están predicando el evangelio. Pedro se metió un tremendo mensajazo y de ahí comienzan a tener el problema con Esteban. Esteban habla y pasa el martirio de Esteban y la iglesia se hace así, ¡fua! ¿Verdad? Y donde se van, se va exportando, igualito acá. Lucy se va a Ecuador, ella se va a Colombia, yo me voy a Perú, es lo mismo, ¿verdad? Entonces todo esto sigue andando y eso es lo que tenemos que hacer. O vas tú o mandas a alguien, ¿no? Mandas a alguien con dinero, con oración, pero tú también tienes que ir trabajando el círculo de influencia que tú tienes cerca de ti, porque siempre hay alguien que sabe menos que tú. Acuérdate cómo te sentiste tú cuando empezaste esta clase. Tú nunca habías leído o la situación en la cual estabas tú y hoy no estás como estabas. Eso quiere decir que eso comprueba lo que Dios dijo acerca de discipular a otros. Así agarras una persona. No todo el mundo tiene que abrir un estudio de ese tamaño, sino que cada persona se tiene que hacer cargo, aunque sea por una persona más. Con eso, ya a veces, si tú das ese fruto es 100%, ¿verdad? 1 y 1 es 100%. Ahora, te puedes ir por 500%, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el desarrollo de Hechos 1.8, por eso pongo Hechos 1.8 así, ¿ok? Entonces vamos a Hechos 8.1, que dice así: y Saulo consentía su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Exactamente lo que les acabo de decir. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. ¿Lo ven? Salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, miren hasta cuando llegó, les predicaba, descendiendo, les predicaba a Cristo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Acá tenemos el progreso del evangelio exactamente como Cristo había dicho que tenía que ser. Aún la oposición contra la iglesia sería utilizada por Dios para lograr su gran propósito. Clave número 2, de asesino a apóstol evangelista. La conversión de Saulo data aproximadamente en el 36 y 37 después de Cristo. Saulo nació en Tarso de Cilicia en una familia judía de la tribu de Benjamín. Cuando ocurrió el martirio de Esteban, era aún un joven. Saulo fue circuncidado al 8º día de su nacimiento y recibió el nombre de Saulo, que significa el deseado, y que también es el nombre en romano, es el nombre de Pablo. El niño fue instruido en la lengua aramea y educado en la fiel observancia de la ley y de las tradiciones de los mayores. ¿Ok? Hechos 9:3, vamos a leer acerca de esto. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y ni bebió. Mientras esto estaba ocurriendo, camino a Damasco, Dios estaba proveyendo información clave para el próximo paso de este gran siervo de Dios. Dios envió a otro discípulo llamado Ananías, quien no quiso ir inmediatamente a socorrer a Saulo. Mas sin embargo, en obediencia fue, y así Pablo recibió tanto su vista como la llenura del Espíritu Santo para iniciar su gran misión. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Esta conversión fue clave para que los judíos entendieran la diferencia entre la salvación por obras u obediencia de la ley y la verdadera salvación que viene por gracia mediante la fe o confianza en Cristo. Clave número 3. Un equipo misionero. Pasados unos años, Pablo vio por necesario ir a Jerusalén donde estaban los apóstoles. Era necesario que el cuerpo se uniera en la obra de Dios que estaba arrastrando con el mundo entero. Hechos 9:26 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque obviamente todo el mundo sabía de dónde venía, ¿verdad? De haber perseguido la iglesia, ¿ok? No creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Clave número 4. Pedro en Jope. Mientras todo esto está sucediendo en una parte del mundo, en la otra parte del mundo tenemos a Pedro, quien se encontraba visitando las iglesias que fueron formadas en distintas ciudades. En su visita a Lida, tuvo la oportunidad de sanar a un hombre con parálisis, lo cual corrió como fuego, llegando a los oídos de los hermanos que estaban en Jope, quienes enviaron por él. También allí Dios quería abrir la puerta del evangelio, dando la oportunidad de ver su poder en la resurrección de una discípula amada por muchos. Dorcas había perdido la vida y Pedro oró por ella para que Dios la restaurara. Todo esto sucedía para dar una plataforma y que los nuevos creyentes fueran fortalecidos en su fe. La iglesia primitiva, compuesta por judíos, en su mayoría, estaba disfrutando de una gracia impresionante, pero el mundo entero estaba a punto de participar en el gran milagro.
El evangelio había corrido desde Jerusalén hasta Samaria y ahora estaba a punto de correr desde los judíos hasta los gentiles. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Eso quiere decir, ahí se lo puse, que era una familia religiosa, mas no convertida. ¿Ok? Era una familia religiosa, pero no era convertida, porque Pedro va a venir a traerles el evangelio y recién el Espíritu Santo va a caer sobre ellos. Bien interesante esto. ¿Ok? Y que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión. Miren cómo Dios le habló. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido por memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Se acuerdan que durante todo el estudio nosotros hemos estado viendo por detrás del telón de la película, por la parte de encima? Entonces, en la tierra, se le presenta ahí a alguien y todas las cosas están pasando en lo horizontal. Pero del cielo tú estás viendo que Dios le habla a Pedro, Dios le habla a Cornelio y Él está juntando todo. Y esto es lo que ustedes deben estar mirando y viendo en la palabra de Dios, porque esta es la manera que Dios ha obrado desde siempre. Entonces, de esa manera obra Dios con ellos y de esta manera obra Dios con sus hijos en este momento, por igual. Y Dios es el que está encargado, porque Él es soberano, Él está encargado de todo. Y por más que las personas estén en su propia voluntad pecando y haciendo de las suyas, Dios utiliza todo, todas las fichas le sirven a Él para lograr lo que Él está haciendo. ¿Me dejo entender? Entonces, Dios es soberano y el plan de salvación es su interés en esta tierra. Él es el conductor de todos los asuntos que llevan a la salvación de las almas. Mientras Pedro estaba sirviendo a Dios en Jope, Dios envió un ángel para contestar la oración de Cornelio en Cesarea. Dios estaba organizando de forma divina el encuentro entre estos dos hombres que abriría la puerta de la salvación para los gentiles. Cornelio, en obediencia, envió a buscar a Pedro. Versículo 22 del capítulo 10 dice, ellos dijeron, los que habían sido enviados por Cornelio, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que a esta hora, estos son los testimonios, ¿no? Se están constando. Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas,
sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos, aquí está Pedro, ¿verdad?, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Con esta visita a casa de Cornelio, Dios cumplió su promesa de extender la salvación a todas las naciones del mundo, porque Él no hace acepción de personas. Este no es un plan B. Dios incluyó a los gentiles en el pacto de Abraham. ¿Se acuerdan? Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Clave número 5. El primer viaje misionero. Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El primer viaje, según el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, fue iniciado por una revelación del Espíritu Santo al enviarlo con Bernabé y Juan Marcos, quien era sobrino de este último. El viaje comenzó aproximadamente entre los años 47 y 48 después de Cristo. Embarcaron en Seleucia, que era el puerto de la ciudad de Antioquía. De allí se dirigieron por barco a Chipre, realizaron su tarea misional en la isla de Chipre, en la costa oriental, en una ciudad llamada Salamina. De ahí cruzaron la isla a la costa occidental, a una ciudad llamada Pafos. De allí se embarcaron a la costa del Asia Menor hasta la ciudad de Perge en Panfilia, posiblemente pasando por la ciudad de Atalia, muy cercana a Perge y puerto de esta ciudad, que por entonces era una provincia del Imperio Romano. De allí, solo con Bernabé, se dirigió a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Se asentaron un tiempo en Antioquía de Pisidia y de esa ciudad partieron para la ciudad de Iconio, que se encontraba en la provincia romana de Galacia. Por allí pasaba una ruta principal que unía la importante ciudad de Éfeso con Siria. De allí fueron a la ciudad de Listra, en la región de Licanoaia. Ay, qué difícil. Pablo y Bernabé partieron de Listra a Derbe y de esta ciudad regresaron sobre sus pasos a Listra y luego a Iconio
y luego a Antioquía de Pisidia, y de allí fueron a Pergue, y de Pergue al puerto de Atalia, donde se embarcaron para Antioquía de Siria. Ahí tienen un mapita para que cuando en su tiempo privado, si quieren seguir los pasitos, para que ustedes se den cuenta cómo Pablo con Bernabé fueron pasando por todas estas ciudades donde ya se habían formado grupitos chiquitos, probablemente de creyentes, de repente ni siquiera tan chiquitos. Pero este es el inicio de la iglesia, este es el inicio de cómo los creyentes se fueron esparciendo y se fueron formando en distintos sitios. Así que es sumamente interesante, ¿ya? Reportes de la primera misión, de Antioquía a la isla de Chipre, donde se convirtió el procónsul romano. Eso lo leímos. De ahí fueron hacia Antioquía de Pisidia, donde muchos gentiles creyeron. De ahí fueron a Iconio, a 160 kilómetros al este, donde se quedaron mucho tiempo. Ahí realizaron muchas señales y prodigios, por lo cual muchos vinieron a la fe, pero también fueron expulsados por un grupo mixto de judíos y de gentiles. Este es el reporte de su misión. En Listra, ciudad al sur de Iconio, Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento, lo cual creó bastante confusión para algunos quienes vieron al apóstol como un Dios en vez de siervo de Dios. Fue aquí que Pablo recibió un apedreamiento y fue dado por muerto. En Derbe, a unos 50 kilómetros al sudeste de Listra, fueron hechos muchos discípulos. Después de haber visitado todas esas ciudades, Pablo y Bernabé regresaron a Jerusalén, donde tuvieron que enfrentarse al primer concilio de la iglesia registrado en Hechos 15. Ahora imagínense, es como yo por ejemplo ahorita salgo a Lima, y salgo a Lima por 13, 14 días, ¿no? Entonces es como si yo regreso con un reporte y les digo, fui a Trujillo, y en Trujillo, hablamos, compartimos el evangelio y está sucediendo esto, y vinieron personas a la fe, y después fui para allá, y fui para allá. Este es un reporte de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, como las misiones que hay ahorita, ¿ok? Solo que esto era el inicio de todo. Entonces quiero que vean, porque cuando ustedes están leyendo no quiero que se pierdan en tantos detalles, sino que se den cuenta que esto es un reporte de las misiones, porque Dios ha enviado a los apóstoles y a compañeros de los apóstoles a plantar, porque cuando todos los creyentes que eran nuevitos se esparcieron, alguien tenía que ir a darles un cuidado. Porque eso es lo que pasa, que si ustedes vienen a la fe, alguien tiene que darles un cuidado, alguien tiene que entrenarlos en la palabra de Dios, porque si no van a estar siempre cojeando, de repente salvos, pero todavía cautivos en el mundo, encerrados en las cosas del mundo, porque no tienen quién. Entonces los apóstoles, que eran los que sabían todo, tenían que ir y discipular, entrenar líderes y dejarlos establecidos. ¿Me dejo entender? ¿Ok? Entonces, clave, pero ahora vamos a ver el primer problema, porque ahora, después de que ellos han salido por tanto tiempo, se han creado problemas, ¿no? Y ahora ellos van a regresar a Jerusalén a tratar uno de los problemas graves que se ha levantado, que es falsa doctrina, ¿ok? De lo cual continuamente estamos ahorita expuestas. Entonces, este es el primer concilio, es una reunión de la iglesia donde van a tomar una decisión y va a salir de ahí el primer credo, donde ellos nosotros estamos de acuerdo con esto, y eso lo van a pasar por todas las iglesias, es decir, los apóstoles están de acuerdo que esta es la doctrina sana para tratar de combatir las falsas doctrinas que estaban pasando por ahí. ¿Me dejo entender? Entonces por ahí vamos. Problemas dentro de la iglesia. Mientras Pablo y Bernabé estaban educando a los hermanos de Antioquía, subieron unos creyentes judíos llamados los judaizantes, que crearon problemas porque empezaron a exigir que los cristianos gentiles se sometieran a la ley. Estos pensaban que los gentiles tenían que circuncidarse para obtener su salvación. Esto creó tan gran problema que los apóstoles vieron por necesario ir a Jerusalén, donde se dio el primer concilio de la iglesia primitiva, Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, acuérdense que la circuncisión Dios se la dio a Abraham, ¿ok? Pero para que vean que cuando estamos hablando de la circuncisión, yo les quise hacer esta separación, que aunque la circuncisión tenía que ver con Abraham, ¿ok? De todas maneras ellos estaban tratando de cubrir que los gentiles obedecieran la ley para llegar a la salvación, que es lo mucho que ahorita te lo van a también presentar. Que si no obedeces la ley, si no haces estos sacramentos, si no haces esto, no puedes tener salvación. Este es el primer problema de esto. Porque la salvación viene por gracia mediante la fe. No viene por la observancia de la ley, ni la circuncisión, ni el bautismo, ni mucho menos.
Entonces, aquí ya estábamos con esos problemas. Y por eso es que es necesario que nosotros sepamos nuestra historia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, mira, si no os circuncidáis, que era Abraham, ¿right? Pero miren acá, conforme al rito de Moisés. ¿Quién era Moisés? Si no era el representante de la ley, ¿ya? Miren qué grave. No podéis ser salvos. ¿Me dejo entender? Se estaban metiendo con lo más grande de todo el evangelio, la salvación, ¿verdad? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo, Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Ya? Esta exigencia por parte de los judaizantes no es una discrepancia mínima. No es como, bueno, no estamos de acuerdo. Esto es, cuando tú no estás de acuerdo en lo que es la salvación, ya sea que es por gracia o mediante la obediencia de la ley, esa no es una discrepancia chiquita. Esto es algo fundamental, por lo cual sí debe haber división. No, por ejemplo, si alzamos las manos para alabar, no debe haber división. O si hablan en lenguas o no hablan, eso no debe haber. Pero algo tan grande y tan fundamental, que si la salvación viene por la gracia y mediante la fe, o por observar algún tipo de cosa, por algún tipo de mérito, eso sí es digno de separación, por si acaso. ¿Ok? Entonces, es imposible, ¿ok? Mira, otra vez, esta exigencia por parte de los judaizantes no es una discrepancia mínima, ya que contamina todo el evangelio. O la salvación viene por gracia, que es un regalo totalmente inmerecido, o viene por mérito. Es imposible combinar las obras y la gracia porque están totalmente en oposición. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de los líderes originales de la iglesia? La tenemos en Hechos 15, 19. Por lo cual yo juzgo, quien estaba hablando, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, acá está lo único que quería, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, o sea que la idolatría la tenían que dejar, de la fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, acaba el credo, ¿verdad? ¿Ok? Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros y no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasad por bien. ¿Verdad? Cuestión terminada, no, porque no va a pasar nada de tiempo y van a tener el mismo problema y hasta el mismo día, hasta el día de hoy lo mismo. ¿Qué quiere decir eso de ahogado? Después lo tocamos, ¿sí? Ok. La determinación fue clara. No le podemos agregar nada a la salvación. Es por gracia mediante la fe para que nadie se jacte. Así dice, ¿ok? En Efesios, en la carta de Efesios capítulo 2. Clave número 7. Carta a los hermanos en Gálatas. Aunque la carta de Jerusalén fue enviada a Antioquía, Siria y Cilicia primero, lamentablemente los judaizantes ya habían hecho su daño en las iglesias del sector de Galacia.
¿A quién tenían que hacerle caso los nuevos creyentes en Galacia? Qué difícil, ¿verdad? A veces no sabemos, le hacemos caso al pastor, le hacemos caso a nuestras tradiciones, le hacemos caso leemos en la Biblia algo, pero también leímos una interpretación de algún escritor. ¿A quién le hacemos caso? Bueno, ellos estaban en ese mismo problema y tenemos que verlo nosotros, ¿ok? ¿A quién le hacemos caso? Le hacemos caso a los apóstoles. ¿Por qué? Es importante reconocer que los apóstoles fueron testigos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos recibieron directamente de Jesús lo primordial que es el Evangelio. La autoridad que tenían los apóstoles era basada en la pureza del mensaje y no en la pureza de su persona. Es necesario entender esto para apreciar y defender el mensaje por encima de la persona siempre. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, de boca de Jesús recibieron de primera mano, fueron los apóstoles que recibieron la información. Entonces, la única manera de mantener todo puro es de quedarnos en las doctrinas de los apóstoles, que fueron dadas para la iglesia una vez y para siempre. No eran para cambiar y cambiar y cambiar. Los concilios eran para mantenerse dentro de las doctrinas de los apóstoles, porque han habido concilios desde el segundo siglo, el tercer siglo, el quinto siglo. Ya vamos a estudiar los concilios, el concilio de Nicea, diferentes concilios que han tenido que haber para que las autoridades de las iglesias se reúnan y vuelvan a discernir, ok, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijeron los apóstoles? Y vuelvan a combatir todas las falsas doctrinas, por ejemplo, de que Cristo no era humano. Esa fue una de las primeras. O que no existía la Trinidad, otra de las primeras. O que Cristo solamente era espíritu, ¿verdad? Que no tenía cuerpo. O que no era Dios, que era el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Todos esos fueron temas que se tuvieron que ver en concilios. Hasta ahora último, siguen habiendo concilios, ¿verdad? Lo bueno es que nosotros tenemos la palabra de Dios. O sea que concilios, todavía los concilios son para cuando se levantan falsas doctrinas. Pero uno tiene la palabra de Dios para poder discernir qué fue lo que recibieron los apóstoles. ¿Ok? Entonces, Hechos 2:42, y perseverarán en la doctrina de los apóstoles. Esta era una estampita de cómo luce la iglesia desde el principio. Perseverarán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el ADN de una iglesia, ¿ya? Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Cristo mismo. ¿Por qué puse Cristo ahí? Porque tanto los apóstoles y los profetas, los dos hablaban de Cristo, los dos apuntaban a Cristo, solamente que los profetas apuntaban desde antes del Antiguo Testamento hacia la cruz, y de la cruz después apuntan los apóstoles, pero los dos estaban hablando de Cristo, ¿verdad? Entonces, existen denominaciones que piensan que la autoridad está en los apóstoles y no en el mensaje de los apóstoles. Esto es muy peligroso, ya que el hombre siempre fallará, más el mensaje nunca fallará, porque el mensaje es la promesa y la palabra de Dios. Veamos un caso en particular cuando el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro y nos deja con claridad que la autoridad está en el mensaje y nunca en el mensajero. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, ni siquiera en privado. Ese es el apóstol Pablo escribiendo. Le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era líder de la iglesia de Jerusalén, era apóstol y medio hermano de Jesús, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, los líderes de Jerusalén, ¿se acuerdan que había habido ese problema que si no se circuncidaban no eran parte de la iglesia? Entonces, Pedro, mientras los líderes no estaban ahí, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron los... nos vemos más tarde, ¿no?
¿verdad? Entonces Pablo lo confrontó porque era digno de condenar su comportamiento, porque él mismo estaba contaminando el evangelio. Y traigo esta misma lección y esta misma ocurrencia en este momento, lo que ocurrió, porque es importante lo que yo les estoy diciendo acerca de que la autoridad está en el mensaje de los apóstoles y no en los apóstoles. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué pasó? Que él comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Ok? Y en su simulación participaban también los otros. Ve, él hasta causó que otras personas hicieran lo mismo. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a ¿qué? Conforme a la verdad del evangelio, ¿ya? Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Entonces, es la pureza del mensaje que viene de los apóstoles, pero si aún los apóstoles estaban contaminando el mensaje, entonces Pablo tenía que confrontar a Pedro cara a cara. ¿Se dan cuenta? Porque era digno de condenar que Pedro estuviera contaminando por su temor de que era lo que iban a empezar los judaizantes, los judíos de él. ¿Ok? ¿Claro? Gálatas 4:11. Me temo de vosotros, dice Pablo, que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Esto es lo que ya lo tenía, perdón. Ok, Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Realmente toda la carta de Gálatas, lo primordial de la carta de Gálatas es la lucha de Pablo, porque no había pasado nada de tiempo que él había estado predicando ahí, ¿no? El mensaje de la gracia, el mensaje de la salvación por gracia. Y los judaizantes habían contaminado y habían ellos caído en duda. Y es triste porque son tan inmaduros ellos en su fe que están propensos a este problema. Cuando uno está joven en su fe, está muy propenso. Por eso que tenemos que dejar que raíces se metan a la palabra de Dios. Tenemos que agarrar raíces, porque si no viene la primera tormenta y te tumba y te pones a pensar: porque no estás en obediencia, ya perdiste la fe. Porque si tu obediencia no te hizo ganar tu salvación, ¿cómo tu obediencia va a mantenerte en la salvación? Si Dios fue el que te dio la salvación, obviamente la obediencia es un fruto que te confirma a ti que estás salva, pero no puedes mantenerte en tu salvación, porque si no, entonces quita todo el hecho de que la salvación mediante la gracia, por la gracia y mediante la fe. La obediencia es un fruto de tu salvación. La obediencia no te puede ni llevar ni mantener en la salvación. Dios te escogió. Tu nombre estuvo escrito en el libro de la vida desde antes que se fundara el mundo. Cuando tú llegaste aquí, no fue cuando si aún yo, que me desperté a los 31 años, yo no tuve mi salvación a los 31, yo estaba salva cuando llegué acá a la tierra. ¿Verdad? Entonces, yo no hice nada para salvarme, no puedo hacer nada para perder mi salvación.
Entonces, obviamente, judaizantes, personas que creen que tú puedes salvarte por la fe y por tu mérito, van a venir por tu iglesia, van a venir por tu círculo, van a venir por tu área para contaminar el evangelio. Entonces, si tú no te sabes el evangelio, te vas a dejar contaminar. ¿Ok? La carta de los Gálatas no era solo para ellos. Los constantes ataques contra el evangelio han contaminado la iglesia durante los 2 siglos de su existencia. Si no tomamos la importancia del evangelio en serio, seremos nosotros también culpables de su contaminación. Clave número 8. El segundo viaje misionero. El segundo viaje de Pablo lo realiza junto a otro discípulo llamado Silas o Silvano. Salen de Jerusalén, de allí a Cesarea, luego fueron a Ptolemaida, pasaron por Tiro y Sidón para pasar por Siria y de ahí al Asia Menor, llegando a Antioquía. Desde allí fueron a Tarso. Este viaje comenzó alrededor del 49 al 52. Ya en Asia Menor, llegaron a la ciudad de Derbe y luego a Listra. Allí se les une Timoteo y se dirigen a Troas, ciudad junto al mar Egeo. La ruta clásica de la época era pasar por las siguientes ciudades para llegar desde Listra a Troas: Iconio, Antioquía, Dorilaeum. En Troas se une Lucas al grupo y se dirige a Macedonia, haciendo pie en la ciudad de Neápolis y luego llegar a Filipos, de donde atravesaron por Anfípolis y Apolonia. De Libia se dirigieron a Tesalónica. De Tesalónica, donde estuvieron un tiempo, fueron a Cencrea, de donde por mar fue a Éfeso, Pablo, y de allí a Cesarea, donde finalizó este segundo viaje en Antioquía de Siria. Ahí tienen su mapa. A medida de que las iglesias fueron creciendo, las tentaciones de contaminar el evangelio también fueron creciendo. Fue por esto que Pablo tuvo que salir nuevamente a visitar, animar y exhortar al cuerpo de Cristo que empezaba a crecer por todo el mundo. Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas. ¿Se acuerdan que tenían ordenanzas del concilio que había pasado en Jerusalén? Entonces, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Clave número 9. Primera carta a los cristianos de Tesalónica. Pablo fundó la iglesia de Tesalónica durante su segundo viaje misionero, en circa más o menos 51 después de Cristo. Lamentablemente no permaneció allí el tiempo suficiente para instruir a toda la iglesia. Hechos 17:4 de entender que la membresía de la iglesia era predominantemente gentil. ¿Por qué escribió Pablo esta epístola? Si bien estuvo allí durante poco tiempo, la visita de Pablo causó un gran revuelo en Tesalónica. Sus enemigos le acusaban de trastornar el mundo entero. Un gran número de griegos y mujeres prominentes creyeron y se hablaba de ello en toda Grecia. Al ser expulsado de Tesalónica, el apóstol se dirigió a Berea, a unos 80 kilómetros hacia el oeste, pero pronto fue arrojado también de esta ciudad, dejando allí a Silas y a Timoteo. Cuando llegó a Atenas, 480 kilómetros más al sur, se sentía solo y envió órdenes a Berea de que Silas y Timoteo fueran a él lo más pronto posible. Al arribar estos a Atenas, el apóstol, lleno de ansiedad por la joven iglesia de Tesalónica, mandó a Timoteo de vuelta inmediatamente. Timoteo le trajo noticias de que los cristianos tesalonicenses soportaban las persecuciones con valor. Pero algunos habían muerto y los demás estaban confundidos en cuanto a cómo los fallecidos se beneficiarían de la venida de Jesús.
una doctrina que evidentemente Pablo había recalcado de manera especial en Tesalónica. Entonces el apóstol escribe la epístola o la carta principalmente para decirles que los que han muerto no estarán en desventaja alguna cuando el Señor venga. Y también aprovecha para instruirles en lo referente a la vida santa. Y les exhorta a que no descuiden su trabajo cotidiano. Clave número 10. Segunda carta a los tesalonicenses. Esta segunda carta fue escrita probablemente unos cuantos meses después de la primera correspondencia. Se estima que el apóstol Pablo aún se encontraba en la ciudad de Corinto cuando escribió la carta. Los miembros se encontraban desalentados por la persecución, engañados por falsos maestros que los confundieron acerca del regreso del Señor, desobedientes a los mandatos divinos y particularmente no querían trabajar. Entonces Pablo escribió para animarlos, para corregirlos, para exhortarlos a mantenerse firmes y confrontarlos contra la ociosidad. Clave número 11. Tercer viaje misionero. El tercer viaje y último de Pablo fue alrededor del 52 al 56. Partió Pablo desde Antioquía para Tarso. Por tierra pasó por Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. De allí fue a Éfeso y de Éfeso partió por mar a Asón. De Asón partió a Macedonia, pasando por Neápolis, Filipos, Antípolis. Y por mar fue a Corinto y luego por tierra fue a Atenas, Berea y Tesalónica, volviendo por el mismo camino hasta Éfeso. Desde esa ciudad fue por mar a Mileto, a Pátara, y de allí vuelve a Jerusalén, parando en Tiro, por mar a Tolemaida y Cesarea, llegando a Jerusalén en el año más o menos 56 o 57. Ya se van dando cuenta que hay más visitas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que habrá más visitas de ida y después él regresa. Mira, qué importante, ¿no? Yo pienso que es mucho más importante que las misiones sean enfocadas. Yo no soy partidaria, esto es una cosa personal. No soy partidaria de mandar dinero a sitios que ni conoces qué está pasando, o ir a viajes como, ay, vamos al Japón a hacer no sé qué cosa, vamos a hacer tal cosa. Yo pienso que todo debería ser relacional. Que tú deberías escoger 2, 3, 4 sitios y deberías dedicarte a esos sitios para el resto de tu vida. O sea, al menos que Dios cierre la puerta por alguna razón, ¿no? Porque todo, tú lo ves aquí, que todo es hecho en relación, todo se construye, es algo que se construye. Toma tiempo para que las personas confíen que tú tienes, primero para que vean tu fruto, porque yo no te puedo nomás decir pero tú me conoces mi fruto. Entonces es más fácil que tú escuches un consejo mío o que tú recibas una corrección mía, ¿no es cierto? Porque hay una relación, porque tú me vas, voy y vengo, hay un compromiso de tiempo, hay un compromiso de oración, hay un compromiso de dinero, de sacrificio y de todo. Por eso es que yo hago lo que hago con Perú, porque eso yo lo empecé antes de conocer a muchos de ustedes. Yo he estado trabajando en Perú, van a ser 6 años. ¿No? Entonces voy y vengo. ¿Por qué? Porque está establecida esa relación. Entonces Dios utiliza mi vida porque son personas que confían en mí, porque hay una relación y saben que soy una persona que está comprometida con ellos. Entonces esta es la manera que tú veías trabajando a ellos. Ellos, por ejemplo, iban y lo que habían plantado, ellos volvían a visitarlo, volvían a poner su dinero ahí, volvían a poner su ayuda ahí, podían poner su enseñanza ahí, ¿verdad? Porque yo creo que es una manera mundana, es una manera mundana de, vamos a hacer una colecta para fulanito y tal, vamos a hacer una colecta y tal. O sea, no me parece que es de verdad la estrategia que vemos en la palabra, honestamente. Y es más difícil porque comienzan los problemas, ¿verdad? Vas y están descontentos con lo que le llevaste, esos regalitos, ¿verdad? Es más difícil las relaciones porque la gente agarra confianza y comienza a respaldar un poquito más. Es más difícil. Más fácil es escribir un cheque así, sentirte como ya escribiste tu cheque, ya mandaste tu esto, ya hiciste tu visita, le llevaste unos caramelos. Pero a mí me parece que es un poco que la iglesia se ha adaptado al mundo de hacer las cosas como tipo humanitaria. En vez de realmente sacrificarte y ser como estos discípulos que hasta piedras les caía y todo lo que le caía. Y ellos seguían regresando por el cuerpito que estaba ahí latiendo con el corazón de Cristo. Una observación mía. Bueno, entonces,
fue desde la ciudad de Éfeso que Pablo registró su primera carta a los hermanos de Corinto, que toca temas aún delicados para las diversas congregaciones de la iglesia actual, la iglesia mundial. Clave número 12, la primera carta de instrucción a los corintios. Esta carta fue escrita en respuesta a la petición por ayuda de los corintios, ¿ok? La congregación se encontraba en peligro y Pablo contestó sus preocupaciones en esta famosa carta conocida como Primera de Corintios. O sea, ellos pidieron ayuda. Y muchas de las cosas que él trató en la carta fueron respuestas a lo que ellos mismos le habían preguntado. Vamos a decir que nosotros estamos teniendo problemas con unas chismosas, que han venido unas chismosas. Entonces, como ir a lo que sería la cobertura, vamos a decir, ¿no? O sea, a Pablo, a la persona que había invertido en ellos, a la persona que había plantado, ir a decirles, mira, el grupo estaba lindo, pero de repente han venido unas chicas de no sé dónde y están trayendo problemas, no sé en realidad cómo hacerlo, ¿no? Después, mira, hay una mujer que está saliendo con un hombre casado, entonces, Pablo, ¿qué hacemos? Esto es lo que está pasando. Por eso que la carta de los Corintios de repente tiene un montón de cosas así diversas, como ahorita lo vamos a tratar. Pero eso es lo que ha pasado. Ellos han mandado a pedir ayuda con Pablo. Estamos teniendo este tipo de problemas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, es bueno tener un Pablo en tu vida. Pablo representa como un discipulador en la vida de ellos, ¿verdad? Alguien que vino y plantó, invirtió en ellos. Y después tenemos a Timoteo, a otros que Pablo también está entrenando para mandar después a las congregaciones para seguir haciendo la labor. Es importante tener un Pablo en tu vida, es importante tener un Timoteo, porque tú debes estar recibiendo y debes estar dando también, porque si no te estancas y te vuelves religiosa, ¿ok? Entonces, esta carta está llena de principios, principios y mandatos que deben regir el comportamiento del cuerpo de Cristo en el mundo, considerando que somos la sal y la luz, ¿verdad? ¿Cómo nos comportemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo arreglamos este asunto? No podemos arreglarlo como el mundo, porque nosotros no somos personas del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos? El capítulo 1 trata de divisiones en la iglesia, trata de Cristo, sabiduría y poder de Dios. Ellos estaban dividiendo. Y como unos habían recibido instrucción de parte de Apolos y otros habían recibido instrucción por parte de Pablo, algunos decían, yo soy bautista, yo soy pentecostal, no, mira, yo soy católica, no, entonces Pablo va a decirles, perdón, ¿alguien más que Cristo murió por ustedes? O sea, todos somos de Cristo, ¿cuál es el problema aquí? Porque habían divisiones, ¿verdad? No, nosotros cantamos así, nosotros decimos así. Miren, no había pasado no son ni 50 años. Ahora estamos hablando 2000 años más tarde. ¿Ok? Entonces, capítulo número 2, sabiduría procedente del Espíritu. ¿Ya? Capítulo 3, las divisiones de la iglesia, nuevamente. Capítulo 4, apóstoles de Cristo. Capítulo 5, problemas de inmoralidad. Capítulo 6, irresponsabilidad de enjuiciar a un hermano. Capítulo 7, problemas de matrimonio. Capítulo 8, sacrificios a ídolos. Capítulo 9, derechos de un apóstol. Capítulo 10, exhortación contra la idolatría. Capítulo 11, la modestia y la cena del Señor, porque le habían vuelto un party, la cena del Señor. Todo el mundo traía un montón de comida, comían antes de que llegaran los otros, la gente estaba comparando, yo traje puerco, ¿qué trajiste tú? O sea, se había vuelto un desarreglo, cuando supuestamente lo que tenía que ser era una conmemoración, ¿no? O sea, un recordatorio de lo que Cristo había hecho en la cruz por nosotros. Se había vuelto toda una competencia de quién traía la mejor comida, ¿verdad? Era un desarreglo. Entonces, tuvo que Pablo hablar, porque obviamente ellos mandaron a pedir, ¿qué hacemos? Vienen unos, ya comieron los otros, algunos tienen papas, los otros no tienen, ya te imaginas. Y Pablo es like, ay, acuérdense, yo estuve que el Señor me dijo a mí, este es su cuerpo, este es su sangre, acuérdense de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, capítulo 12, los dones espirituales. Oh, la gente estaba loca con los dones espirituales. Los que hablaban en lengua, ¿no? Y los otros que profetizaban, yo profetizo. ¿A qué les hace acordar? Hoy en día pasa lo mismo. Sí.
¿verdad? Un desorden. Allá profetizando, van en contra de algo que no tiene nada que ver con la no tiene nada que ver con el resto del servicio, pero Dios le dijo que pongan aquí $5 y $10 allá para que sean bendecidos, y se levantan ahí uno sin interpretación a hablar en lenguas y están en la oración y todo el mundo asusta a todo el mundo, y Pablo les ha dicho que no hagan eso. ¿Qué van a pensar un nuevo creyente cuando entra en la congregación de ustedes y se encuentra eso? No van a pensar que están locos. Y yo digo, pero tan claro está en la Biblia y todavía se abusa eso, no entiendo, honestamente. ¿Ok? ¿Y saben qué? Es falta de amor, nada más. Porque, ¿quién más? O sea, ¿qué deberíamos desear nosotros? Tener 5 minutos de extasía, que lo puedes hacer en tu casa si quieres, ¿ya? O que una persona que no conoce a Cristo, que ha sido invitada por Madeline, que ha venido a la iglesia y ha invitado a su amiga que no conoce a Cristo, y que quiere que escuche el evangelio, tú sabes, predicado, y de ahí, ¿you know? Sale la persona corriendo, va al baño, no quiere volver a entrar. Pero es, ¿sí o no? Entonces es falta de amor, porque si tú puedes tener eso en la privacidad de tu casa, es falta de amor, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, qué gracioso que después, chicas, por favor, es gracioso que después del capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales, ¿ya? Él entra con el capítulo 13, que es el capítulo del amor. Entonces dice, el amor es paciente, el amor nunca busca lo suyo. O sea que si tú estás viendo que una persona está ahí en necesidad, eso no es amor. ¿De qué te sirve? Por eso le dice, si tú hablas en las lenguas de ángeles, y tú hablas y tienes toda la plata del mundo, y eres lo más elocuente, y la persona que predica más linda, y no tienes amor, es como un ruido. Al menos en el cielo es como un guau, guau, guau. Es un ruido. Porque lo que suena más claro en el cielo es cuando tú te niegas a ti misma por amor a la otra persona, y por amor a la obra del Señor y al Señor de la obra, ¿verdad? Entonces, ahí es que está el capítulo famoso de amor, por si acaso, porque nosotros lo tenemos tildado más para un matrimonio, ¿verdad? Ahí es donde corresponde, ¿ok? Y luego sigue con los dones en el capítulo 14 y habla acerca del don de lenguas, que era el más abusado, y el don de la profecía, que era el otro más abusado, ¿ya? Y el orden del uso de los dos, y para qué era cada uno, ¿ya? El capítulo 15 habla de la resurrección de Cristo y luego de la resurrección de los creyentes, porque no ver que había un problema que si se mueren los creyentes antes de que llegue Cristo, ¿verdad? Entonces era una pregunta lógica, una pregunta normal, ¿verdad? Una buena pregunta. Entonces ahí está la respuesta. Y el capítulo 16, la colecta, que hicieron una colecta para el pueblo de Dios, porque ya ellos están como manifestándose también su amor en dar para otros, y los saludos finales. Entonces, conclusión. El Espíritu de Dios ha ido llevando a los siervos escogidos para esta gran labor por todos los rincones del mundo conocido. No solo hemos visto cómo Dios ha ido añadiendo miembros a su cuerpo mediante el Evangelio, pero también hemos visto el inicio de lo que serán nuestras cartas de instrucción que cubren temas doctrinales y temas de comportamiento para que la iglesia se mantenga dentro de su propósito. Si la iglesia primitiva se vio expuesta a tanto peligro de falsa doctrina y desorden, entonces es urgente que nosotros no nos dejemos engañar. Dios nos ha dado doctrinas, que quiere decir enseñanzas cruciales que se extienden por todas las escrituras. Nosotros somos testigos de eso, ¿verdad, chicas? Nosotros hemos visto el Evangelio prometido desde el 3er capítulo de Génesis. O sea, las doctrinas de la Biblia son doctrinas que están por toda la Biblia. Ninguna enseñanza que esté en la Biblia ninguna enseñanza fundamental que esté en la Biblia, ¿ya? Está solamente en los primeros capítulos de la Biblia, o en Deuteronomio y Levítico, o en los profetas, y no en el Nuevo Testamento. Es más, el canon, de la manera que se escogieron las escrituras que eran inspiradas por Dios, tienen que tener todos estos balances. Tienen que ser, por ejemplo, las cartas tienen que tener incluido cosas del Antiguo Testamento, tienen que ser escritas por personas que conocían a Dios,
O sea, no es así nomás que, mira esta, esta sí va en el canon, esta no va en el canon. No es así. Y ustedes mismas son testigos de que el Evangelio lo han visto en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿En algún momento han sentido que el estudio ha parado y ha ido para otro camino? No, ¿verdad? Entonces, todas las doctrinas esenciales se tienen que balancear en toda la Biblia. Nadie te puede sacar una doctrina fundamental y esencial porque hay un versículo en Malaquías que dice que si no diezmas se te cortarán las manos. No, sácame de muchos sitios donde dice eso, para que sea algo fundamental, ¿verdad? Entonces, es necesario que sepamos no solo en quién hemos creído, pero también en qué hemos creído. Las Escrituras están en nuestras manos porque Dios en su soberanía las ha preservado a pesar de muchos ataques. Hagamos lo responsable de nuestra parte y estudiémoslas como el tesoro más grande que tenemos en común para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 1:6 para cerrar. Estoy maravillado, este es el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, condenado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, gracias te damos por esta exposición de tu palabra, gracias por ayudarnos a entender el contexto de cómo estos apóstoles fueron separados por ti, para que tú les dieras las doctrinas fundamentales de las cuales no podemos apartarnos. Mas, sin embargo, gracias por hacernos recordar que su validez está en el mensaje, porque el mensaje habla de ti, y no nunca en un siervo, porque el siervo puede fallar y el siervo va a fallar, mas tu mensaje será para siempre. Como dice tu palabra, todo pasará, el cielo pasará y todo pasará, pero tu palabra no pasará jamás. Entonces, Señor, es tu palabra, las doctrinas de los apóstoles, esas doctrinas que tú dejaste para que nosotros supiéramos que tu evangelio era por gracia, mediante la fe, de la cual nadie por mérito o por ley puede ganarse, para que nadie se jacte. Y esto es tan importante para nosotros, Señor. Ayúdanos a preservar esa doctrina tan importante. Ayúdanos a conservarnos en todo lo que tú nos has dejado. Gracias te damos por el poder de tu Espíritu Santo, por tus santas y sagradas escrituras. Gracias, Señor, porque tú has provisto para todo lo que se necesitaba, no solo para que tuviéramos salvación, pero para que nos guardases hasta el final. Gracias, Señor, que tú cumplirás todo lo que tú iniciaste. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.